Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y mucha alegría. Yo por mi parte estoy lista para compartirles un vídeo que, déjenme decirles, ha sido uno de los más pedidos. Sé que han estado esperando con ansias y por fin, ha llegado el momento de desvelar un secreto que ha estado rondando por ahí. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un misterio, uno que ha estado generando muchísima curiosidad y especulación. Sí, hablamos de esa figura enigmática que de repente sale del baño, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿quién es ella? El secreto al descubierto. Prepárense para un viaje lleno de intriga, revelaciones y, por supuesto, un poco de humor. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen misterio? Pero antes de que nos adentremos en esta aventura detectivesca, quiero pedirles un favor pequeñito pero que significa mucho para mí. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de contenido interesante, divertido y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Muy bien, pongámonos en situación. La escena, un baño aparentemente normal. El momento, cualquiera, en realidad. La clave, una puerta que se abre y una figura femenina que emerge. Y aquí es donde empieza la pregunta que nos quema por dentro, ¿quién demonios es esa mujer? ¿Es una invitada inesperada? ¿Una compañera de piso que se ha mantenido en el anonimato? ¿O tal vez, una entidad sobrenatural? La verdad es que la respuesta a esta pregunta es mucho más compleja y a la vez, mucho más cotidiana de lo que podríamos imaginar. Y para llegar al fondo de este misterio, vamos a tener que analizar diferentes escenarios y perspectivas. Primero, la opción más sencilla y probablemente la más común, es una persona que simplemente necesitaba usar el baño. Sí, así de simple. Tal vez está en una fiesta, en una reunión familiar, o incluso en un restaurante. Todos hemos estado en esa situación, ¿verdad? Necesitamos ir al baño, lo usamos y salimos. No hay mucho misterio aquí, ¿o sí? Pero, esperen. No nos apresuremos a descartar otras posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta mujer es una amiga, una hermana, una prima, o incluso la propia madre de la persona que está grabando el vídeo? En ese caso, su presencia en el baño sería completamente normal y esperada. No habría ningún secreto que desvelar. Sin embargo, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si esta mujer no es quien parece ser? ¿Y si se trata de una persona disfrazada? Imaginen la escena, una fiesta de disfraces, un concurso de imitación, o incluso una broma pesada. En ese caso, la identidad de la mujer podría ser una sorpresa total, y la revelación podría ser hilarante. Otra posibilidad, un poco más oscura, es que esta mujer esté escondiendo algo. Tal vez está escapando de alguien, o tratando de evitar ser vista. En ese caso, su presencia en el baño sería un intento de ocultarse y pasar desapercibida. Pero no nos olvidemos de la opción más fantasiosa, ¿y si esta mujer es un espíritu, un fantasma, o alguna otra entidad sobrenatural? En ese caso, su presencia en el baño sería un misterio absoluto, y la explicación podría ser aterradora. Ahora bien, independientemente de quién sea esta mujer y de por qué esté saliendo del baño, lo importante es recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. No deberíamos juzgar a las personas por su apariencia, ni tampoco asumir cosas sobre ellas sin conocerlas. Y hablando de privacidad, es importante recordar que grabar a alguien sin su consentimiento es una violación de su derecho a la intimidad. Así que antes de compartir un vídeo en el que aparezca una persona que no conocemos, deberíamos pedirle permiso para hacerlo. Pero volviendo a nuestro misterio inicial, la verdad es que la identidad de esta mujer podría ser cualquiera. Podría ser una persona famosa, una figura política, o simplemente una persona normal y corriente que por alguna razón, ha terminado siendo el centro de atención. Lo que sí sabemos con certeza es que este vídeo ha generado muchísima expectación y curiosidad. Y eso es algo que como creadora de contenido, me encanta. Me gusta ver cómo mis vídeos generan debate, discusión y sobre todo, diversión. Pero, alto ahí. Antes de que sigamos especulando sobre la identidad de esta misteriosa mujer,
quiero contarles una historia que, aunque no tiene nada que ver con el baño, sí tiene que ver con secretos y revelaciones. Hace algunos años conocí a una persona que a primera vista parecía ser completamente normal. Era amable, simpática y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Sin embargo, con el tiempo descubrí que esta persona tenía un secreto que guardaba con mucho recelo. Resulta que en su juventud había sido una espía al servicio de un gobierno extranjero. Sí, lo sé, suena a película de James Bond, pero es completamente cierto. Esta persona me contó historias increíbles sobre sus misiones, sus disfraces y sus encuentros con personajes peligrosos. Y aunque al principio me costó creerle, con el tiempo me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. Esta experiencia me enseñó que todos tenemos secretos, y que a veces las personas que parecen ser más normales son las que guardan las historias más fascinantes. Y volviendo a nuestra misteriosa mujer del baño, ¿quién sabe qué secretos podría estar guardando? Tal vez es una espía retirada, una agente encubierta, o simplemente una persona que necesita un poco de privacidad. Lo importante es recordar que todos merecemos respeto y consideración, independientemente de quiénes seamos o de qué secretos guardemos. Así que la próxima vez que veamos a alguien salir del baño, en lugar de juzgarlo o especular sobre su identidad, deberíamos simplemente sonreír y seguir adelante con nuestro día. Porque al fin y al cabo todos somos humanos y todos merecemos un poco de compasión. En resumen, hemos explorado las múltiples posibilidades de quién podría ser la persona saliendo del baño, desde la explicación más simple hasta las más rebuscadas. Hemos aprendido que las apariencias engañan y que todos merecen respeto y privacidad. Y sobre todo hemos recordado que la vida está llena de misterios y sorpresas, y que a veces lo mejor que podemos hacer es disfrutar del viaje sin juzgar a los demás. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantó compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es la mujer que sale del baño? ¿Tienen alguna teoría loca o alguna experiencia personal que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que no lo duden más, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco ampliando el misterio, un viaje más profundo en el enigma de la mujer del baño asterisco asterisco. Pero, ¿y si realmente estuviéramos pasando por alto algo crucial? Quizás el misterio no reside tanto en la identidad de la mujer, sino en el contexto en el que emerge. ¿Qué elementos del baño podrían darnos pistas? ¿Es un baño lujoso y reluciente, indicando un hogar acomodado? ¿O es un baño descuidado y lleno de grafitis, sugiriendo un entorno más urbano y quizás peligroso? La atmósfera del baño podría ser tan reveladora como la propia mujer. Podríamos convertirnos en verdaderos detectives del interiorismo y analizar cada detalle. ¿Hay productos de belleza caros y sofisticados, o simplemente un jabón básico y un champú genérico? ¿Hay toallas bordadas con monogramas, o toallas viejas y desgastadas? ¿Hay revistas de moda esparcidas por el suelo, o libros de ciencia ficción apilados en la esquina? Todos estos detalles podrían pintarnos un cuadro más completo de la personalidad y el estilo de vida de la mujer. Pero la investigación no tiene por qué detenerse en el baño. Podríamos ampliar nuestro campo de visión e intentar reconstruir los eventos que llevaron a la mujer a entrar al baño. ¿Se la vio entrar acompañada de alguien? ¿Parecía nerviosa o alterada? ¿Llevaba algo en las manos? Testigos potenciales podrían ofrecernos fragmentos de información valiosa que nos acercaran a la verdad. Imaginemos por un momento que la mujer es una escapista profesional. Ha pasado años perfeccionando el arte de la desaparición, y el baño es simplemente un punto de tránsito en su elaborado plan. Podría estar usando un pasaje secreto detrás del espejo, una trampilla oculta en el suelo, o incluso una compleja red de túneles subterráneos para evadir a sus perseguidores. O quizás la mujer es una artista performática y su salida del baño es simplemente una pieza de arte conceptual diseñada para provocar la reflexión y el debate.
Podría estar cuestionando las normas sociales, desafiando las expectativas de género, o simplemente buscando romper la monotonía de la vida cotidiana. Pero seamos realistas. La explicación más probable es que la mujer sea una persona completamente normal que por una serie de circunstancias desafortunadas ha terminado siendo objeto de especulación y curiosidad en Internet. Quizás simplemente se equivocó de baño, o quizás está sufriendo una crisis personal y necesita un momento de soledad. En cualquier caso, es importante recordar que la empatía y la compasión son fundamentales. Antes de juzgar a esta mujer o de alimentar el morbo con teorías descabelladas, deberíamos ponernos en su lugar y preguntarnos cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su situación. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo este embrollo. En la era de la viralidad y la inmediatez, cualquier evento, por trivial que sea, puede convertirse en un fenómeno global en cuestión de horas. La mujer del baño se ha convertido en un meme, en un símbolo de la incertidumbre y la ambigüedad que caracterizan nuestra época. Pero, ¿qué dice todo esto de nosotros como sociedad? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por el misterio y el secreto? ¿Qué necesidades emocionales o psicológicas estamos satisfaciendo al participar en este juego de especulación? Quizás la respuesta sea que en un mundo cada vez más predecible y controlado, necesitamos desesperadamente sentirnos sorprendidos y desafiados. Necesitamos creer que todavía hay espacio para lo inexplicable, para lo mágico, para lo que escapa a nuestra comprensión. O quizás simplemente estamos aburridos y necesitamos algo que nos entretenga. En la vasta e interminable oferta de contenido en Internet, la mujer del baño es simplemente una distracción fugaz, un breve momento de alivio en medio de la rutina. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la mujer del baño ha capturado nuestra atención y ha generado un debate apasionado. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdad sobre su identidad, podemos aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras motivaciones y sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Pero la historia no termina aquí. A medida que el vídeo se viraliza, surgen nuevas preguntas y nuevas teorías. ¿Alguien ha reconocido a la mujer? ¿Han aparecido otros vídeos con la misma persona? ¿Hay pistas ocultas en el vídeo original que hemos pasado por alto? La comunidad online se convierte en un equipo de detectives improvisados, analizando cada frame del vídeo, buscando patrones, comparando imágenes y compartiendo sus hallazgos en foros y redes sociales. La búsqueda de la verdad se convierte en una obsesión colectiva, en una carrera contrarreloj para desentrañar el misterio antes de que se desvanezca en el olvido. Y en medio de todo este caos, la mujer del baño permanece en silencio, observando desde la distancia cómo su imagen se convierte en un fenómeno global. ¿Se siente halagada? ¿Se siente avergonzada? ¿Le importa siquiera? Quizás nunca lo sabremos. Pero al final, lo que realmente importa no es la identidad de la mujer, sino el impacto que ha tenido en nosotros. Nos ha recordado que la vida está llena de misterios, que la verdad a veces es esquiva y que la imaginación puede ser una herramienta poderosa. Nos ha enseñado que todos merecemos respeto y privacidad, y que debemos ser cuidadosos al juzgar a los demás. Y sobre todo nos ha demostrado que la comunidad online puede ser una fuerza poderosa, capaz de generar debate, de promover la reflexión y de unir a personas de todo el mundo en la búsqueda de la verdad. Así que la próxima vez que veamos a alguien salir del baño, recordemos la historia de la mujer misteriosa y sonriamos. Porque nunca sabemos qué secretos se esconden detrás de una puerta cerrada. Y no olvidemos darle like al vídeo, compartirlo con nuestros amigos y suscribirnos al canal para seguir disfrutando de contenido interesante, divertido y lleno de misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.